Buenas noches a todos los hermanos. Eh, si pueden abrir en su Biblia Mateo 6, 25. El título sería El afán y la ansiedad o confianza en Dios, dependiendo dependiendo de la Biblia. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustien, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Bueno, hermanos, aquí estaremos hablando como tema principal sobre el afán y la ansiedad, que como sabemos prácticamente como humanos muchas veces todos tenemos el afán y la ansiedad, así que ni qué decir muchas veces, ¿verdad? Bueno, según la Escritura podemos ver que en varios versículos podemos ver que varias veces nos estaba repitiendo para que no nos afanemos, para que no nos afanéis. Por ejemplo, en el versículo 25 nos dijo Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En 27, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Un codo significa 45 centímetros, y es que vamos a medir, ¿verdad? ¿Quién más podría, con su preocupación, con sus angustias, añadir 45 centímetros más de estatura, ¿verdad? Medio que no tiene sentido. En 28, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? En 31 nos dice de vuelta, no os afanéis, pues qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y por último, en 34 nos repite de vuelta, no os afanéis. Tantas veces que nos repite, ¿verdad? Y más todavía si abrimos toda la Escritura, tantas veces que nos dice para que no nos afanemos. Pero, ¿qué realmente significa el afán? El afán, según el diccionario RAE, que sería la Real Academia, nos dan varios ejemplos, que sería el deseo intenso o aspiración en algo, esfuerzo o empeño en grande, apuro, aprieto o necesidad extrema. Esa sería la definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Pero la definición etimológica del afán deriva del griego, que sería merimna,
que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae. O sea que todo es lo que nos aparta prácticamente del Señor. Y si nosotros vemos acá en todo lo que nos explicó nos explica el diccionario, las definiciones, y de acuerdo a lo que dice en la Escritura, el afán, la ansiedad, la angustia, preocupaciones son todos similares dentro del contexto. Y vamos a definir, según la Biblia, lo que le da un sentido mucho más profundo, ¿verdad?, a lo que es el afán. Es el reflejo de la falta de fe en Dios. Los afanes y las inquietudes que produce la vida presente son una consecuencia de la falta de confianza en Dios. La preocupación comienza donde se termina la fe. Muchas veces nosotros ponemos mucho más confianza en nosotros mismos, que yo puedo, que sí puedo, pero le dejamos de lado a Dios, y al final en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, no le dejamos a Dios, o sea, le dejamos de lado a Dios, y muchas veces nos salen mal. Por eso es que todas las decisiones, todos los proyectos que nosotros vamos a emprender, tenemos que poner primero a Dios. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro que me pasó hace muy poco, y justamente le había comentado también al pastor Robert y mi señora, que siempre estuvo a mi lado. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Es que mi trabajo, o sea, el tiempo de mi trabajo iba a terminar hasta el fin de año, hasta diciembre, iba a estar en la empresa. Dentro de la empresa me dieron en realidad 2-3 opciones al principio, de escalar un poco más, pero al escalar había mucho más compromiso, tendría que viajar mucho más, iba a estar varios días fuera de casa sin la familia, y en otro caso era si vuelvo a trabajar ahí o no. Esa era mi ansiedad, mi angustia. Inclusive al pastor le había pedido para que ore por las decisiones que iba a tomar. Y sin embargo, mi señora también me decía, deja que Dios va a obrar. Tantas veces que a la mañana nos levantábamos con Delia, leíamos la Biblia, y parece ser que la Biblia me hablaba. Y a veces realmente yo mismo, otra vez en mi propio esfuerzo, yo quisiera otra vez resolver las cosas, y realmente no es así. Debemos de dejar que Dios mismo obre en nuestra vida. ¿Qué pasó en las últimas semanas? Por ahí que iba a firmar ya mi desvinculación de la empresa. Al final tantas cosas se cambió, y vuelvo a la empresa a trabajar, pero también con el mismo trabajo. Voy a trabajar otra vez prácticamente dentro de la zona como estuve trabajando, con la familia al lado, y también tiempo exclusivamente para dedicar mi vida a Dios. Y fue increíble, sinceramente fue algo maravilloso. Y me acuerdo que me dijo Delia tantas veces que en la Biblia mismo te estaba diciendo, ¿verdad?, que no te preocupes, no, deja todo en la mano de Dios. Pero muchas veces nosotros como humanos parece ser que no abrimos nuestros ojos y no entendemos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso pongo este ejemplo, porque hace muy poco me pasó eso, y era qué decisión tomar. Y realmente fueron momentos con mucha ansiedad realmente. Bueno, acá nos explicaba, ¿verdad?, que si es que nos remontamos a la antigüedad, era que los hombres, ¿verdad?, eran afanosos por las cosas necesarias. Por ejemplo, ¿qué pasaba en la antigüedad? Es que la mayoría de las personas tenían poco o casi nada prácticamente, principalmente en las necesidades básicas, que son comida, vestido y techo. Son 3 cosas principales prácticamente para la subsistencia del hombre. Porque imagínense en ese tiempo tener familia, 3-4 hijos, ¿verdad? Tenés que darle de comer, tenés que vestirle y también darle techo.
Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Como sabemos nosotros, en la zona oriente, ¿verdad? Todo lo que es Israel, alrededor, todo lo que hay alrededor, cerca de Egipto y demás cosas, son tierras áridas. Para la comida dependían muchísimo de las zonas agrícolas y también dependían mucho también de las caídas de lluvias. Entonces, ¿qué pasaba? Son cosas muy necesarias que ellos estaban preocupados y estaban muy afanosos. Por eso es que Jesús, cuando enseñó eso, él sabía, ¿verdad?, que eso era la preocupación de todas las personas que estaban en ese tiempo. Por eso usó el afán y la ansiedad. Y ahora, para entender, por ejemplo, la conexión que tiene, ¿verdad?, el afán y la ansiedad en la actualidad para nosotros, sinceramente vamos a irnos a lo que ahora en la actualidad pasa. Es que muchas personas buscan la riqueza, buscan el prestigio, la fama y la influencia. Ser alguien, ser exitoso, como se dice, ¿verdad?, en la actualidad. Pero lo que no buscan es a Dios, sino con su propio esfuerzo. Y muchas veces al buscar con nuestro propio esfuerzo nos hacen hacer malas decisiones, donde realmente puedes que nos corrompen y demás cosas, ¿verdad? Pero alcanzan su éxito, pero no va a durar. Y muchas veces nos hacen hacer cosas indebidas. Y eso es muy peligroso realmente, principalmente porque nos lleva a pecar y demás cosas por la riqueza que quieren ahora, ¿verdad? Y nosotros vemos en las redes sociales que buscan influenciar a la gente. Pero ¿cómo influencian? Utilizan cosas del mundo. Y realmente en ese sentido, si uno sabe utilizar las redes sociales, es bueno, pero también es demasiado peligroso si vamos a dejarnos a influenciarnos a través de eso. Aquí, por ejemplo, voy a citar una cita bíblica que está en Mateo 13:22, donde dijo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces estamos en el culto o estamos en algún lugar donde se predica con emoción y demás cosas del momento. Agarramos demasiado bien la escritura, agarramos demasiado bien el mensaje que se nos da. Pero ¿qué pasa? Al salir allá afuera, encontramos a veces a un lugar donde hay un encuentro entre los hombres y demás cosas, y se nos olvida ya otra vez. Muchas veces pasa eso. Y eso es lo que es peligroso, es lo que nos enseña también en Mateo. También podemos ver en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Imagínense, ¿verdad? Salimos de acá, encontramos ahí en el lugar donde se está haciendo asado, se está tomando. ¿Qué pasa? Acá está prácticamente avivando con la palabra de Dios, con la oración y también con el canto. O sea, al salir allá se queda y queda tomando. Creo que una vez el pastor dijo eso, ¿verdad? Tuvo unos ejemplos, ¿verdad? Imagínense si somos así en la vida, ¿verdad? Y de repente surge que el Cristo vino. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo mismo muchas veces me pongo, ¿verdad? Si viene ahora mismo Cristo, ¿verdad? ¿Será que me lleva, verdad? Y imagínense, ¿verdad?, sentirnos de esa manera. En los versículos 26 al 29 de Mateo, en 6, ¿verdad?, podemos ver que Jesús usó para comparar figurativamente al decir que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. Los lirios, como crecen y que no trabajan ni tejen, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En estos versículos podemos ver que toda la creación está dependiente de Dios.
Y Él nos muestra su grandeza por medio de esto, a través de eso. Nosotros vemos, imagínense, ¿verdad? Las aves a la mañanita cantando, prácticamente despertándonos, ¿verdad? Con sus músicas. Yo no sé qué es lo que estarán diciendo, ¿verdad? Pero me imagino que estarán alabando a Dios a las primeras horas de la mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace después? Ellos buscan para su comida, empiezan a cavar, a buscar gusanitos, semillas y demás cosas. Acá nos dice que Dios los alimenta. No es que Dios le da en la mano y ellos comen, sino que más bien ellos se van. Dios da, pero Él se rebuscan y empiezan a comer. Las mismas cosas, los lirios, cómo crecen, ¿verdad? Ellos prácticamente, los lirios es una planta que prácticamente está absorbiendo los nutrientes del suelo y también el agua que está ahí para que pueda crecer y pueda florecer. Y todo lo que la comparación hizo Jesús, ahí yo imagino que es demasiado hermoso los lirios, ¿verdad? En el campo. ¿Qué es lo que nos enseña en eso? Para que nosotros también podamos, Dios nos da de todo, pero nosotros tenemos que ser ordenados, en nuestra vida y no todo llevar en forma literal y no hacer nada y quedar esperando todo de Dios, sino que tenemos que dar también de nuestra parte, sino que debemos ser diligentes en los trabajos que hacemos, que a través de eso obtendremos las necesidades, obtendremos para suplir las necesidades básicas como techo, comida y vestido. Y también, ¿por qué no, verdad?, ayudar a los necesitados, de manera que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por eso pues muchas veces escuchamos o tenemos que entender que el trabajo también es una bendición de Dios. Porque si no tenemos trabajo, muchas veces, ¿cómo vamos a subsistir, verdad, en estos tiempos, verdad? Y podemos ver que al principio Dios se refería justamente al hombre, a todos nosotros, ¿verdad? En Génesis 3:19, donde dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. También en Hechos 20:33, de 33 al 35, donde Pablo dijo claramente: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea que también Pablo habían hecho algunos trabajos para que él pueda subsistir y que nadie esté hablando de él, ¿verdad? O que nadie diga que por medio de tal fulano él está subsistiendo. Entonces Pablo también trabajaba. También podemos leer en nuestra casa, ¿verdad?, todo el contexto sobre el deber de trabajar en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15. El trabajo es una bendición. Por último, en el versículo 33 de Mateo 6, ¿verdad?, nos enseña para que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto podemos ver en Lucas capítulo 10, 41 al 42, donde Jesús fue tan claro cuando respondiendo dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le estaba escuchando a Dios, a Jesucristo. Le estaba dando prioridad a la palabra de Cristo, que muchas veces nosotros no hacemos. Cuando dije, ¿verdad?, en comparación mía, que muchas veces mi propio esfuerzo, yo mismo, ¿verdad?, dije, yo voy a poder o qué voy a hacer, ¿verdad?, en ese momento. Y no estaba haciendo lo que María hizo en ese entonces: poner la confianza todo en Dios e irnos a la Escritura, que tantas veces a mí me habló, que a mí me dio respuesta y que yo en el momento no entendí o no interpreté. Cosa que María hizo, pero ¿qué hizo Marta?
estaba afanada de cocinar, de preparar, porque tal vez en ese entonces, ¿verdad? Marta quería servirle bien a Jesús o esas cosas, ¿verdad? Y se olvida de que Jesús, la enseñanza de Jesús es lo más grande que existe. También, si buscamos primero el reino de Dios y vivimos como debemos, todos los demás se colocan en la perspectiva apropiada y ocurren cosas maravillosas en nuestras vidas. Y uno de esos es lo principal, que es el regalo de Dios, que Él mismo nos dio por gracia, que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mejor regalo que Él nos dio. También mencionaré un pasaje en Colosenses 3:1, donde Pablo dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y de qué forma lo buscamos? Leer la palabra de Dios, confesar nuestros pecados ante Él, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir los principios del Evangelio, seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Amén.